Bueno, lo tenemos al aire del señor Norberto. Buenos días, Norberto. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De Radio Disco FM estamos con usted. Bien, gracias por invitarme. Por favor, un gusto para nosotros. Acerca de todos los planes que hay de inversión en moneda dólar hoy en la Argentina, como hice en la introducción, contamos con los planes de las compañías de seguros de vida, ¿verdad? Correcto. Tenemos distintos instrumentos donde las personas pueden invertir en pesos y dolarizarlo, o sea, llevarlo a valor dólar. La gran ventaja que tiene es que al contratar un seguro de vida o un plan de construcción de capital o un plan de retiro para decidir el día que quiera dejar de trabajar para encontrarse con un fondo complementario de jubilación, puede hacerlo contratando planes al valor dólar oficial. Ah, qué interesante. Esto significa, es muy interesante, porque, por ejemplo, alguien que quiera aportar $100 por mes, si lo tomamos como ejemplo, estaría comprando un dólar a precio oficial de 100, 105 pesos. Ajá. ¿Ok? Okay. Sin ningún tipo de impuesto extra. Cero impuesto. Cero impuestos. Con varios beneficios. Sí. En primer lugar, hay una parte que se puede deducir de la base imponible de impuesto a las ganancias si la persona, por ejemplo, tributa impuesto a las ganancias. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo sería eso, el cálculo? El cálculo, hoy en día, toda persona que tributa impuesto a las ganancias, a través de los seguros de vida y seguro de retiro, puede deducir 3 tipos de planes. Un seguro de vida puro, un seguro de vida con ahorro y un seguro de retiro. Por cada uno puede deducir hasta 24.000 pesos anuales. 24.000 pesos por cada uno. 3 planes, ajá, podría deducir 72.000 pesos de la base imponible de impuesto a las ganancias. De acuerdo. Es algo muy beneficioso. También tenemos que tener en cuenta que si quien lo contrata es una empresa puede deducir todo lo que sean impuestos, todo lo que sean seguros de vida, el 100% de lo que contrata sin límite. Correcto, eso es cierto y es muy beneficioso. Y ahí vemos que, bueno, muchas empresas lo toman como una forma de resguardo y capitalización. Entiendo, y muchas veces esos respaldos los utilizan para futuras indemnizaciones o bonus a los ejecutivos, ¿verdad? Correcto. A ver, tiene que ver con la estrategia de las empresas, pero no es necesario pensar en mega empresas o empresas internacionales. Nosotros vemos que empresas pequeñas que por ahí tienen 2, 3 personas o sociedades, lo toman como algo ideal para el atesoramiento. Correcto. Y además ¿Sí? Es un incentivo a largo plazo o a mediano plazo para el empleado, ¿no? Por supuesto, para el empleado se logran fidelizarlo, retenerlo. Hoy en día hay un gran problema con la gente joven. No se ve muchos años trabajando dentro de la misma empresa. Cuando nosotros éramos jóvenes, nuestros padres quizás pensaban, si estaban en relación de dependencia, que iban a trabajar toda la vida dentro de la misma empresa, ¿cierto? Cierto, sí. Hoy en día la gente joven lo toma como un escalón, un paso, una etapa. Y si de pronto nosotros podemos sumar a un beneficio, hace que muchas veces se pueda retener a gente valiosa. Sí, eso es muy cierto, es
un producto que a la empresa le permite retener al empleado con un bonus a futuro o una liberación de ese fondo con determinado objetivo, ¿verdad? Correcto. Y a veces enunciarlo parece difícil hacerlo, pero en la práctica es muy, muy sencillo. Y hay algo que es muy importante, Miguel, que muy poca gente en Argentina conoce de la seguridad y garantía de los seguros de vida y retiro. Y sí. Fíjate, Miguel, que uno de los mayores problemas que tenemos en Argentina es la desconfianza del consumidor, la desconfianza del inversor, ¿cierto? Sí. Y en seguros de vida y retiro está garantizado el capital y una rentabilidad mínima también garantizada. Exacto, porque los activos son segregados, ¿verdad? Si la compañía quiebra, los activos de los ahorros de los inversores no son afectados ante una liquidación, ¿no? Correcto, y además la Superintendencia de Seguro de la Nación le dice a las compañías, usted puede invertir en estos 10, 12 productos, no puede invertir en otro producto que ponga en riesgo el dinero de los clientes, y además le pone limitaciones de mínimos y máximos por producto. En más de 200 años que tiene la industria de seguros y retiro, Miguel, sí, jamás hubo una compañía que no cumplió. Y eso es muy importante para nosotros. Sí, yo por la experiencia que tuve por más de 25 años en la industria, sé que ese dato es muy importante y es correcto, Norberto. Sí. También hay otros instrumentos cuando alguien tiene el dinero ocioso, que son los fondos comunes de inversión, donde por ahí invierte linkeando al valor dólar en pesos. Sí. Pero el año pasado, como estuvo muy atado el valor dólar oficial, no fue de lo más rentable. Exacto. Pues debería tener una correlación con el dólar blue, eso, para ir actualizándose, ¿no? Correcto. Fue lo que pasó con los fondos linkeados a la inflación, que por ahí en promedio tuvo una rentabilidad del 60% y la inflación fue el 50,9%, pero en dólar anduvo alrededor del 30%, o sea que estuvo muy por debajo de la inflación. Por eso la opción de hacerlo a través de seguro de vida y retiro resultó excelente porque tuvo una rentabilidad en promedio entre todas las compañías que fue del 4,5 al 6,5 anualizado. Muy buena rentabilidad eso. Por lo que hoy hay en el mercado, el plazo fijo en dólar está a 0,50%, ¿verdad? Aproximadamente. Correcto. Y además, cuando uno toma un plazo fijo, está atado a una cantidad de días, ¿cierto? Sí, a la seguridad jurídica también. Sí. Porque la regulación de la superintendencia es distinta a la regulación del Banco Central. Correcto. Y lo que vimos, Miguel, el año pasado, fueron dos cosas muy interesantes. Cambio de actitud de las personas que contratan este tipo de planes. Encontramos que ingresaron muchas personas jóvenes de 22 a 30 años a contratar este tipo de planes, y muchas mujeres que tienen a cargo mantener su hogar, que son las jefas de hogar y no están acompañadas. Exacto. Como una forma de resguardo. Ese fue un cambio muy importante. Sí, porque la gente joven tiene la gran posibilidad de contar con muchos años de aporte, muchos años de capitalización, de intereses que se van acumulando, y es muy grande el incentivo, ¿no? De el objetivo que pueden llegar a retirar a futuro. Correcto, y algo fundamental en cualquier planificación de construcción de patrimonio, capital o de objetivo es el plazo. Cuanto más plazo tengo,
menos tengo que aportar. Exacto. Sí, es un juego matemático eso. Sí, y además, como las personas jóvenes ven que sus padres, sus abuelos más cercanos en la familia o de amigos realmente no pueden vivir de jubilación o de ingresos que habían planificado, quieren contar con un complemento para el día de mañana o para un proyecto. Y sí, es como el dicho, ¿no? El que se quema con leche ve la vaca y llora. Correcto. Vemos a los jubilados. Yo he tenido a mi padre, arquitecto, profesor de la universidad, con años de aportes, empresa constructora, y se jubiló por, no la mínima, pero no sé, 10.000 pesos por arriba de la mínima, una cosa muy, muy baja, ¿no? Y penosa. Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo ya estoy jubilado y con lo que recibo de jubilación me alcanza para pagar la mitad de las expensas de mi oficina, Miguel. Opa, claro, comprendo. Y ahí hoy uno toma conciencia de que a veces la jubilación termina siendo un castigo y no un premio a haber trabajado y aportado. Sí, yo le cuento a la audiencia una anécdota. Mi padre tenía más de 70 años, seguía trabajando como arquitecto, venía a mi oficina con otro colega de él, esperándome en el hall de la oficina, y se dormían. Yo veía eso y digo, no puede ser que a nosotros nos toque realmente tener una tan larga vida laboral al extremo ese, ¿no? Sí, es cierto, Miguel, pero hubo dos cambios muy importantes. Sí. El primero, pensemos que hace 100 años atrás la expectativa de vida promedio era de 32 años porque no existían los antibióticos. Sí. Hoy la expectativa de vida promedio está en 82 años, 84 años. Claro, vamos a vivir mucho más tiempo y vamos a necesitar dinero para financiar toda esa vida. Claro, el problema es qué pasa si vivimos más de lo que pensamos. Y otro problema grave es que los planes que se pensaron de jubilación tenían una base de 5 o 6 aportantes activos por cada pasivo. Uh-huh. Y hoy en Argentina encontramos que hay 1 a 1, un aportante por cada pasivo. Es imposible. Que el sistema se mantenga y no explote. Sí, en Europa tienen el problema más agravado todavía porque la gente joven, hasta los 40, 45 años de edad, no han tenido descendencia, no han tenido hijos. Entonces han dejado en forma secundaria, digamos, ¿no? Subliminal, la inmigración de gente del continente africano, musulmanes, porque tienen hijos, pueblan y son aportantes futuros, ¿no? Correcto. Fíjate, Miguel, qué importante es la función que vos cumplís educando a tu audiencia en la planificación y en la protección. Sí, porque todos nos vamos a encontrar con ese problema, y si alguien no nos avisa, no nos educa para saber cómo enfrentarlo, vamos a estar en problemas. Sí, y muchos creen que los activos, la casa, el auto, el negocio, la fábrica va a ser su respaldo, y muchas veces en la historia argentina, por los vaivenes de la economía, esos futuros activos que iban a ser respaldo dejan de serlo, ¿no? Yo he conocido, no en Argentina, sino el caso de un industrial uruguayo que, bueno, su fábrica química no tenía comprador y cayó de $3 millones a $200.000 que pudo liquidar la maquinaria, ¿no? Es muy cierto lo que decís. Yo me he encontrado a lo largo de mi trayectoria, de mi trabajo, con muchas personas que me dicen, yo tengo un patrimonio que me respalda. Esta semana, sin ir más lejos, una persona me dice, tengo 100 millones de pesos en propiedades. Y mi respuesta fue, bueno, pero no es una solución, es un problema que le estás dejando a tus herederos.
porque el día que fallezcas van a necesitar entre un 20 y un 30% para hacer frente a los impuestos y gastos sucesorios. Correcto. ¿De dónde va a salir ese dinero? Sí, lo estoy viviendo en forma personal eso. Que tenemos 4 propiedades y hay que liquidar una para poder pagar los gastos de sucesión y abogados. Bien, y tienen la suerte de poder liquidarla, porque si tienen que pedir préstamo, de un segundo a otro perdieron la mitad de lo que estaban por heredar. Sí, exactamente. Sí, y el seguro de vida, en definitiva, es la creación instantánea de un capital que se dispara automáticamente cuando la persona parte de este mundo, y la compañía de seguros demora días en hacerlo efectivo. Sí, en realidad la compañía no demora. Cuando recibe la documentación, dentro de los 30 días abona la indemnización, y es muy importante, totalmente libre de impuestos y gastos. O sea, ese 20-30% del cual hablamos, que se lleva una sucesión, aquí se evita. Y otro tema muy importante es saber que el seguro de vida es inembargable. Correcto. Ante un quebranto de la empresa o a ver, ayúdame, ¿cómo se dice cuando? O sea, es inembargable para los beneficiarios. Claro, si la persona está quebrada económicamente y la declaran en quiebra, le liquidan todos los activos menos el seguro de vida, porque es post-mortem, ¿no? Correcto. Exacto. Realmente, cuando las personas conocen los beneficios que tiene incorporar a su economía, a su planificación, un seguro de vida y retiro, sienten que están resolviendo un problema que ha tenido la humanidad durante toda su existencia. Pero en los 2 últimos años se agravó, Miguel, porque nos encontramos con mucha gente que comienza a preguntarse: ¿qué pasa si no puedo generar ingresos? ¿Qué pasa si tengo un accidente, una incapacidad, una invalidez, una enfermedad grave? ¿De dónde van a venir esos fondos que voy a necesitar? ¿Sí? O muchos que dejan de tener ingresos tienen fondos en las cuentas de seguro de retiro, seguro de vida con capitalización, a las cuales recurrir para afrontar situaciones como la que estamos viviendo. Correcto. El lucro cesante que tiene cualquier persona que es independiente, un autónomo, un monotributista, es incalculable. Yo tengo el caso de un ingeniero ambiental que tuvo una hemiplegia y estuvo prácticamente 1 año sin poder trabajar. Ingreso 0. Bien. Exacto. Sí, Miguel, es tan cierto que hay actividades que no pueden ser reemplazados. Un médico, un profesional de la salud, no puede ser reemplazado por su cónyuge, pareja, hijos. Un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un contador, hay toda una serie un veterinario, hay cantidad de actividades que, si uno no tiene la habilidad de transferir el riesgo, la idea es transferir ese riesgo a una compañía si llega el momento que es necesario. Correcto. Y Norberto, sé que los asesores especialistas en seguro de vida e inversiones, específicamente de lo que estamos hablando, son personas que tienen que capacitarse muy exhaustivamente, y en la línea en la Argentina no hay universidades que brinden esa formación, ¿verdad? Muy cierto. Tenemos organizaciones profesionales que se ocupan. Poco a poco van apareciendo colegas que crean instituciones o organismos para profesionalizar cada vez más la profesión, valga la redundancia, porque tenemos un inconveniente, que en las carreras, por ejemplo, de economía, derecho, no aparecen capacitaciones en este tema. Exacto.
y es necesario crear una cultura. Y eso hay que hacerlo desde el hogar, desde la infancia. Cuando yo era pequeño nosotros teníamos la cultura del ahorro a través de lo que se llamaba la libreta de la caja de ahorro, donde uno compraba estampillas postales como ahorro. Pero hoy en día, ¿cuántas personas conocés vos que reciban de regalo una alcancía? Realmente, la ¿no? Alcancía, ha quedado en la historia esa cultura. Claro. A menos que tú a menos que le regales dólares y le pongas en la alcancía dólares. Claro. Y para redondear, si alguna persona de la audiencia o un ciudadano común quiere acceder a este tipo de coberturas, de sistemas de ahorro, ¿a quién debería concurrir para que sea más profesional, ¿no?, el asesoramiento? Yo le sugiero recurrir a cualquier productor asesor de seguros matriculado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Okay. Puede ingresar a la Superintendencia de Seguros y buscarlo, o cada uno de ustedes de la audiencia debe tener un productor asesor de seguros. Y si ese productor asesor de seguros no se dedica a seguros de vida o inversiones, siempre tiene algún colega con el cual pueden efectuar una interconsulta. Ah, ok, perfecto. Bien. Sí. Y la formación, como hablábamos, es posible que en la Argentina empiece a darse a través de las universidades, porque hoy en día solamente hay universidades de Estados Unidos que brindan a distancia esa formación, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, yo te cuento que yo formo un espacio que se llama Espacio Master Forum, desde el cual tratamos de cada vez educar más a los colegas. Acabamos de terminar una semana con una beca gratuita donde tuvimos casi 100 participantes que eligieron en esta época de vacaciones dedicar un día de cada semana, o sea, 5 días de esta semana, para profesionalizarse y capacitarse mejor para atender a sus clientes. De acuerdo, Norberto. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, gracias por todo este aporte desde Disco FM, desde San José, Entre Ríos. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Miguel, y un saludo a la audiencia y que tengan un excelente año. Muchas gracias. En Musimundo queremos que tu única preocupación sea disfrutar de tu